Hoy, como les decía anteriormente, vamos a compartir el tema El rapto de la iglesia, la esperanza del creyente. Hemos titulado el mensaje para esta mañana. El texto bíblico que vamos a usar está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Leo para ustedes y en la pantalla va a salir también por aquello. Y en su Biblia, además, allí lo va a encontrar. Muy bien, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Usted no me está confiando en esta mañana. Dice que estaremos siempre, diga conmigo siempre, siempre, ese es un motivo de alegría. Muy bien, vivimos en una era profética, amados, en una humanidad que se encamina rápidamente al clímax de la historia. Hoy veremos una de las doctrinas más gloriosas, de las doctrinas más esperanzadoras, pero también más controversiales en las escrituras, y esta es la del rapto de la iglesia. Un evento eminente donde millones de personas desaparecerán sin explicación aparente. Escuchen lo que estoy diciendo. Mucha gente se va a sorprender, aquellas personas no creyentes, porque es posible, aquí hago un paréntesis, es posible que algunos vayan en un avión, el piloto sea cristiano, en el momento en que el Señor lo tomó, el avión se viene a pique con los que no se hayan ido. Es posible que usted esté pidiendo la carne en la carnicería y es posible que en un abrir y cerrar de ojos el carnicero ya no exista. Es posible que usted vaya en el bus y el bus se estrelle porque el conductor se fue. Es posible que estemos en un hospital o donde quiera que vayamos o estemos y haya en un momento propicio las personas que estaban a su alrededor ya no estén. Quizás algunos incrédulos llamarán a eso los extraterrestres o como quiera llamarle, pero en el mundo cristiano, en el ambiente espiritual cristiano, nosotros lo conocemos como el rapto de la iglesia. Esto no es un mito futurista, sino una promesa divina, revelada como un misterio sagrado al apóstol Pablo, que estaba oculto para las generaciones pasadas y que ha sido manifiesto ahora en Cristo Jesús. Dijo John Walworth, quien era un intérprete muy conocido, muy famoso de la profecía bíblica, es más, lo catalogan como el hombre más destacado a nivel mundial. Dijo: la próxima gran intervención de Dios en la historia será repentina, invisible y gloriosa. El arrebatamiento de la iglesia, eso es lo que está por venir en la historia próxima. El mundo marcha hacia un fin profético y la Biblia revela que el próximo evento sobrenatural en el calendario divino es el rapto de la iglesia. Sin embargo, esta doctrina ha sido debatida, malinterpretada y a veces hasta ignorada. Hoy queremos responder algunas preguntas, entre ellas: ¿qué es el rapto? ¿Y cuándo ocurrirá? Pero antes de entrar a qué es el rapto, número uno, quiero que veamos algunas evidencias bíblicas de otros raptos, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Para demostrar que el rapto no es una invención, algunos expertos, conocedores, eruditos en la palabra, citan estos ejemplos. Número uno, solo los voy a mencionar con una cita para que usted lo busque en su casa y pueda ahondar un poco más en el tema. Número uno, vemos a Enoc. Enoc, dice la palabra, que fue traspuesto para no ver muerte. Génesis capítulo 5, verso 24. También vemos al profeta Elías. Dice que subió al cielo en un torbellino, según la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11. Pero además
la palabra de Dios en el libro que estamos estudiando de Apocalipsis, en el capítulo 12 y verso 5, dice que Jesús fue arrebatado para Dios y su trono. Pero también hay algunos que, aunque fueron en un momento tomados, regresaron, y estamos hablando, por ejemplo, traspuesto, fue Felipe. ¿Se recuerdan? Felipe fue enviado a que le predicara a aquel eunuco que iba en la carreta estudiando el libro de Isaías, y dice que fue llevado y luego fue puesto otra vez en otro lugar. Pero también el apóstol Pablo, con un perfil muy bajo, Pablo decía: conozco un hombre que fue al tercer cielo. ¿Se recuerdan? Está hablando de él mismo. Pablo muy humilde, ¿verdad? Muy sencillo, perfil bajo completamente, igual que usted y que yo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y pues estamos estudiando el libro escrito por el apóstol Juan, que también fue llevado al cielo. De él y de algo que él vio en el cielo vamos a hablar de hoy en 8, el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces ellos experimentaron traslaciones milagrosas, ellos fueron traspuestos en algún momento, ¿verdad? Entonces esos son evidencias bíblicas de rapto. Pero también, como punto número 2, vamos a ver también mencionadas, solamente las voy a mencionar porque necesito avanzar, sombras del rapto en el Antiguo Testamento. Aunque no se menciona el rapto directamente, son figuras, son sombras, son tipos de rapto. Entonces ahí entra nuevamente Enoc. Ahora, Enoc fue tomado por el Señor porque dice que engendró a Matusalén y que él caminó con el Señor. O sea, era algo evidente, ¿verdad? La gente dice que era que el hombre había caminado con Dios, y dice que él fue tomado antes del diluvio inclusive. Dice, Enoc representa para todas estas personas que son muy estudiosas y han visto todo esto, yo nada más estoy citando, dice que representa parte de la iglesia o a la iglesia antes del juicio. Pero también está Lot. Lot fue un hombre que era un juez, tal vez después de que ganaron la guerra y todo aquello, cuando fue librado por su tío Abraham, él fue puesto como un juez, se paraba siempre en la puerta y juzgaba al pueblo, pero ese pueblo se echó a perder de una forma tan increíble que vino el juicio de Dios. Pero dice que Lot fue sacado antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí estamos en esto? También mencionan que hay mujeres gentiles que fueron llamadas por su esposo, así como nosotros, la iglesia que pertenecemos al pueblo gentil, hemos sido llamados por Cristo, ¿verdad? Y habla de Rebeca, habla de Rahab y de Abigail. Pero vean qué interesante este pasaje, capítulo 26 de Isaías, en el verso 20 y 21 usted va a encontrar ahí, donde dice que de la siguiente forma, lo voy a abreviar, dice: escóndete hasta que pase la indignación. ¿Sí? El Señor lo que hace es que nos toma y nos esconde, nos protege hasta que pase el día de la ira del Señor. Ahora, Daniel, el capítulo 3 de Daniel no aparece cuando aquellos son sometidos al horno de fuego, ¿se recuerdan? Entonces mencionan que los que estaban en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, representan al pueblo judío, que Dios también los liberó, o los libertó, o los guardó. Pero Daniel no aparece ahí porque también es un símbolo de la iglesia que ha sido guardada. Ok, muy bien, entonces ahora quiero hacerles ver como punto número 3. Ahorita ya la vamos a pausar, ahorita voy un poquito rápido porque debo hacerlo así. Número 3, vamos a ver diferencias entre el día de Cristo y el día del Señor que menciona la Biblia. El día de Cristo es igual, es visto como el rapto, es decir, la esperanza de la iglesia. Está enfocado en la iglesia y en su esperanza gloriosa. Y hay algunas referencias que las voy a ir dando con una parte pequeña que quiero hacer énfasis para que usted y yo podamos tenerlas presentes. ¿Cuáles referencias habla de que una cosa es el día de Cristo y el día, y hacer referencia de el día del Señor? Es Filipenses 1:6, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Filipenses 1:10
Dice, para que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para cuándo? El día de Cristo. Filipenses 2:16 dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Y en 1 Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno es el día de Jesucristo y otro día es el día del Señor. ¿De qué estamos hablando aquí? De que uno es el día del Señor para con su iglesia y la otra es el juicio del Señor y el continuar para el mismo Israel y el mundo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la iglesia. El día del Señor es igual al juicio, ira divina, tribulación y obviamente la segunda venida de Cristo. Que quiero aclarar algo. Muchas veces nosotros en las iglesias escuchamos de la segunda venida de Cristo y pensamos que la segunda venida de Cristo es igual o equivalente al rapto. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces el rapto es una y la segunda venida de Cristo es otra. Bien, entonces está enfocado en ¿quién? El día del Señor, en el mundo, en el juicio de Dios sobre las naciones. Referencias principales acerca de este que estoy hablando, dice Isaías capítulo 13, verso 6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel capítulo 2, verso 1 y 2 dice, yo lo estoy nada más reduciendo, dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Usted puede indagar un poquito más esa cita. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 al 3. Yo nada más doy una frase, como les digo, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y segunda de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Entonces, ambos eventos son distintos en tiempo y en propósito, y destinatarios también son diferentes. No podemos mezclarlos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver como punto número 4, ¿qué es rapto? ¿Qué es rapto? El rapto viene de la palabra griega arpazo, no zapazo, arpazo, ¿verdad? Arpazo. Significa arrebatar, agarrar con fuerza o llevarse repentinamente. En el contexto bíblico a menudo se usa para describir el rapto o el arrebatamiento de los creyentes. Entonces, yo busqué por aparte, ya no como un tema bíblico, sino qué significa arpazo, y dice que es arrebatar o agarrar con fuerza. La palabra implica una acción rápida, enérgica, donde algo o alguien es tomado de manera repentina y a veces hasta violenta. Es decir, cuando dice violenta no es que nos van a pegar un manazo y nos van a desaparecer, no, ¿verdad? Sino que somos tomados de una forma que no esperamos. O sea, algo que usted está así y después, ¡puf!, y desaparecimos, ¿sí? ¿Cuántos están listos para el rapto? ¿Cuántos están listos? Amén, gloria a Dios. Otra definición es llevarse repentinamente, que ya lo mencioné. También puede referirse a ser llevado o trasladado de un lugar a otro de forma inesperada o rápida. Esto es lo que dice el diccionario. Ya no estoy aquí en la parte bíblica para que ustedes vean lo que realmente significa. Ahora, esto es un evento sin precedentes y repentino. Como les mencionaba, millones, diga conmigo millones, de personas a través del mundo o a nivel mundial van a desaparecer. Eso va a ser un caos. Es un caos. Es más, hace muchos años vi yo un video donde estaba la gente en la iglesia adorando al Señor. Y vino el Señor y se quedaron un montón en la iglesia. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque no se trata de estar en la iglesia, se trata que usted sea realmente un hijo, una hija de Dios, que hace y trata de hacer lo que el Señor dice en su palabra, pero que además se guarda en santidad para Él. No estamos hablando de conocimiento, porque muchos conocemos, muchos sabemos o muchos no sabemos.
Porque hay mucha gente que tiene, ¿verdad? Decía alguien, es un cristiano cebolla, ¿verdad? Si usted agarra una cebolla, la vuelve para abajo, verá la cebolla así, una cabezota enorme, con mucho conocimiento, y para abajo nada más el tallo. No creció parejo. O los que van al gimnasio que le dicen que tiene cuerpo de crunchy, ¿verdad? Arriba así y abajo. Porque muchas veces tenemos muchísimo conocimiento, pero no practicamos la palabra de Dios. Y quiero decirle que este mundo hoy en día se mueve con mucho conocimiento, pero dijo aquel, tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Tenemos ortodoxia, pero no tenemos praxis. Conocemos, tenemos doctrina fundamental, correcta y todo lo demás, pero no practicamos. Y eso no sirve para nada. Amén. Los veo un poco tristes, hermanos. ¿Cuántos están felices? Porque el Señor viene pronto. Entonces eso es un evento sin precedentes y repentino. Aquí hay algo que necesitamos entender. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13 al 18 hace una aclaración, porque él les había hablado de la segunda venida a los creyentes de Tesalónica, que era una iglesia nueva, era reciente. Pablo tuvo que salir huyendo de aquel lugar porque había una persecución. Entonces el Señor le dice que él tiene que salir, pero después esos hermanos empiezan a perder como la esperanza, porque algunos comenzaron a morir. Se morían. Entonces algunos dijeron, ellos no van a poder ver la venida del Señor. Estaban tristes porque decían, mi abuela, mi papá, mi hermano, aquel se acaba de morir y no va a poder ver esa maravilla de la venida del Señor, porque todos aquellos creían que eran en ese momento. Entonces Pablo escribe, tampoco queremos, hermanos, verso 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, el Señor lo ha prometido. Ahora, Pablo está revelando un misterio que no había sido revelado en tiempos antiguos, ¿sí? Un misterio es una cosa desconocida, algo secreto, difícil o imposible de conocer. Pero a Pablo le es revelado este misterio del arrebato de la iglesia. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo 15 verso 51-53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Esto que hoy se está poniendo viejo y que no camina bien, a esto que se le está cayendo el pelo y cada día está como la gasolina más cara, se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Dios nos va a transformar, ya sea que hayamos muerto o que estemos vivos. Mientras vamos para el cielo, vamos a ser transformados en un cuerpo diferente. Diga conmigo, diferente. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber, es más, usted se va a ver hasta lindo, linda. Y digo esto porque algunos no se ven lindos. Este panzón se va a ver lindo, no es que chiverre. Ay no, yo siempre he sido tan fea, yo no sé qué me ven. Vamos a ser transformados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Eso es algo precioso. Entonces dijimos que es un misterio revelado a Pablo.
El Señor, hay varios pasajes, pero quiero usar este. El Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, dijo en Juan capítulo 14 del Evangelio de Juan, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, para entender todo esto, qué tiradera, que yo estoy bien presionado porque el tiempo avanza. Oiga, vean, tenemos que entenderlo desde este punto. Hay una dispensación exclusiva para la iglesia. ¿Qué significa esto? La palabra dispensación proviene del griego oikonomía, que también es la palabra que se traduce como economía, que significa administración, mayordomía o manejo de una casa. En términos bíblicos y teológicos, una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual Dios trata con la humanidad de una manera particular, y en este caso con la iglesia, según un propósito específico, pero además con ciertas responsabilidades para nosotros como hombres. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hemos hablado o hemos escuchado en algún momento. ¿Cuántos han escuchado de las 70 semanas de Daniel? Sí, ya pasaron bastantes semanas, estamos esperando la última semana. Diga conmigo, la última semana. Pero mientras eso pasa, necesitamos también entender a quién se refiere con Daniel, con lo que está escrito, la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Tiene que ver con quién se imaginan ustedes? ¿Con la iglesia o con Israel? Con Israel. Con Israel. No tiene que ver con la iglesia. Entonces, en el capítulo 9 de Daniel, versos 24 y 27, habla, el ángel Gabriel se le acerca a Daniel, ¿verdad? Y le revela todo esto, ¿verdad? Porque él está orando, él está pidiendo, Daniel, por su pueblo, ¿verdad? Y entonces, cuando Gabriel se le presenta, le habla de Israel, le dice tu pueblo. Le habla de tu ciudad, es decir, de Jerusalén. No está hablando de la iglesia en ningún momento. ¿Qué significan las 70 semanas? Esto es un poco complicado, que no vamos a entrar ahorita tan a fondo, pero les explico. Estas semanas son semanas no de días, sino de años, ¿sí? Estas semanas cada año representan 7 años, en realidad, es más bien, sí, representan 7 años en la historia. Entonces, si agarramos 70 semanas y las multiplicamos por 7, serían 490 años. ¿Sí me voy a entender? 70 semanas por 7 serían 490 años, ¿verdad? Esto es una línea profética que se acostumbraba en aquel momento. El desglose de estas semanas, quiero decirles además como un dato nada más, porque no voy a meterme ahí. Estas semanas eran semanas de años de 360 días, no de 365 días. Esto porque ellos usaban un calendario que le llaman calendario lunisolar, y lo usaban los egipcios, los persas y los hebreos, y lo empataban para más o menos poder redondear con el calendario, o lo combinaban con el calendario del año solar. Es decir, ellos usaban los movimientos de la luna, pero no salían con todos los días, y entonces le agregaban lo que era la parte del año solar. ¿Por qué lo usaban así? Porque era más preciso matemáticamente hablando, ¿sí? Era muy preciso. Entonces, esto comienza a suceder, es decir, las 70 semanas, comienza cuando a Nehemías le dan permiso para restaurar los muros de Jerusalén y a Jerusalén misma. Ahí comienza, sí, comienza ahí y termina, según los estudiosos y matemáticos, ¿verdad? Termina con la llegada del Mesías príncipe Jesús. Usted no me está atendiendo en esta mañana. Entonces Jesús viene y ahí se cierra las primeras semanas. ¿Cuántas semanas serían ahí? Si son 70 y estamos esperando la última, ¿cuántas irían? Casi siempre, ¿verdad?
sea, si fuera casi siempre, ¿verdad? Si son 70 y llevamos, nos faltaría una, serían 69 y llevaríamos 483 años ahí, de los 490, ¿sí? Pero entonces, para entender esta parte que es importante, el Señor abre un paréntesis para la iglesia. Es decir, se quedó en el Mesías ahí porque entra un tiempo para la iglesia. ¿La iglesia quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Entonces, termina ahí con la muerte de Jesús crucificado, ¿verdad? Y comienza también y termina ahí con lo que habíamos hablado hace algún tiempo atrás acerca de Tito, que había destruido el templo, el segundo templo. ¿Sí, verdad que sí? ¿Sí hemos quedado ahí? Entonces, hay una brecha que se abre ahí, un intervalo profético para la iglesia. Es decir, todavía estamos esperando la última semana, que para los conocedores, esta parte de la última semana es la semana que comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando y diciendo, pastor, pero es que hay más de una posición de cuándo va a ser el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Sí, hay tres y ahorita los vamos a ver. Pero yo hoy le voy a hacer énfasis el más aprobado, el que tiene, si fuera Facebook tendría más like, ¿verdad? Pero no, es gente que se ha dedicado al estudio de esto y lo han comprobado, le han puesto más que las otras dos posiciones. Pero esto termina ahí y comienza, como le digo, un tiempo especial. ¿Qué dicen algunos expertos conocedores cristianos acerca de estas 70 semanas? Dice Armando Alducin, que es un conocido expositor que tiene que ver con la escatología. Dice: Dios ha detenido el reloj profético con Israel, el reloj profético con Israel para edificar su iglesia. Pero una vez que el rapto ocurra, el reloj judío volverá a andar y comenzará la semana 70, es decir, los 7 años que faltan, que serían de tribulación. John Walworth, que fue el que les mencioné, dice: la profecía de las 70 semanas es el esqueleto sobre el cual se construye toda escatología bíblica. Este otro que voy a mencionar era un discípulo o un alumno del que acaba de mencionar y se llama Charles Ryrie. La semana 70 corresponde con el periodo de la tribulación que culmina en la segunda venida de Cristo. Culmina con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Esa es diferente. Ok. Ahora, Clarence Larkin dijo: la profecía de las 70 semanas es la clave para entender el propósito de Dios para Israel y para la iglesia en el plan escatológico. Amén. Entonces, son personas que se han dedicado por años, algunos ya fallecieron y fueron súper conocidos en este tema. Ahora, esto es importante que lo veamos. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia? Esto es, qué interesante que es cuando uno puede ver que hay cosas que son, el Señor las menciona en la Biblia y tienen que ver mucho con la cultura judía, ¿sí? Entonces a veces tenemos que indagar acerca de la cultura judía para entender ciertas cosas. Entonces, dice que va a haber una boda. ¿La boda de qué? La boda del Cordero de Dios. Diga conmigo, la boda del Cordero de Dios. ¿Con quién? La iglesia, usted y yo, estamos preparándonos para una boda. ¿Cómo se preparan las novias para una boda? A ver, novias, ustedes que se casaron ya, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo? Bien bonitas, impecables, se pusieron, ¿cómo? Vestido blanco, todo arrugado el vestido. Limpios, resplandecientes, algo lindo, ¿verdad que sí? ¿O no? Ella se levanta y no, yo no sé ni por qué se va a casar conmigo. Usted se siente la mejor, dijo alguien, que no hay muerto malo ni novia fea.
Pero entonces comienza con una boda. ¿Cuándo va a ocurrir eso? La iglesia como novia. Vean qué interesante esto. Todo tiene que ver con tradición judía. Los judíos, voy a leer aquí este pasaje que está en Apocalipsis 19:7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se está preparando. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, y resplandeciente. Y más adelante dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aleluya, ya está aquella que quiere irse con el Señor. Pero escuche, los judíos hacían, y vea qué curioso, hoy en día, y quiero dar aquí, nada más este es un bono, ¿verdad? Nosotros venimos de ser enseñados, ¿verdad?, de la doctrina judeo-cristiana, ¿verdad? Ahí nació el Cristo y nosotros, la iglesia nació de ahí. Y muchas de las tradiciones que nosotros podríamos tener, no estoy hablando de las fiestas judías ni nada de eso, sino que muchas de las cosas tienen que ser contextualizadas a aquello. Entonces dice que las bodas judías iniciaban con la escogencia de la novia. Entonces iban y escogían a la novia y firmaban un contrato. ¿Quiénes iban? Los papás, dijo aquel, ¿verdad? El papá del novio y la mamá, y viceversa, ¿verdad? Con los del novio y la novia iban juntos, y iban los novios también. Y entonces ahí llegaban a un acuerdo y firmaban el acuerdo. ¿Sí? Parecido a lo de hoy, vamos ante las autoridades y firmamos. Pero a diferencia de lo que se hace hoy en día, firman y se van a vivir juntos. No, ellos esperaban un tiempo prudencial como de 1 año, mientras el novio iba y preparaba el lugar para llevarse después a la novia. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso era lo que sucedía. No se iban a vivir todavía porque le daban importancia primeramente a lo que Dios quería hacer. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Así que usted no se case solo civil, cásese por la iglesia también, que es delante de Dios y también delante de la congregación. No lo vea normal, eso no es normal. Entonces ahora, eso es lo que estaba sucediendo aquí, se está preparando. Jesús vino a esta tierra. Entonces él se enganchó, se enamoró de la iglesia, pero firmó un documento. Pero también los judíos, ¿saben qué hacían? Daban una dote. Era un dinero. La otra vez hablamos de ciertas culturas que todavía existen eso. Entre más hermosa sea la dama, en culturas, entre más gordita sea, inclusive hay algunas que entre más gordito sea el varón, es más pegue. Entonces, entre más hermosa fuera la mujer, en esas culturas tenían que pagar más dote. Pero en algunas eran con animalitos. En algunas eran como animalitos. Con animalitos lo que le daban, por ejemplo, si era muy hermosa, decían: te doy 10 vacas por ella. Esa era la dote. Imagínense, ¿verdad? Si le ofrecían 10 vacas, qué feo que le digan, le doy una vaquita, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús dice que tenían que pagar una dote. Jesús, ¿cuál dote dio? Su vida misma. Y ahora leímos que en la cultura judía, entonces se iba el novio con el padre, iban a preparar la casa, y cuando ya tenían la casa y todo listo, ¿qué era lo que sucedía? Venía el novio, pero ¿sabe quién daba la orden? El papá. El papá del novio daba la orden, no era ni el novio. Era el papá decir: ok, todo está listo, ahora sí, vamos por la novia. Por eso Jesús dijo en algún momento, dice: ni los ángeles ni yo sé, eso es solo el Padre. ¿Sí me están dando a entender en esta mañana? Ok, entonces hay una boda, la boda del Cordero de Dios. La iglesia está siendo llamada. Entonces después venía la gran fiesta. Venían cuando menos lo esperaba. Venía el novio por su novia. Y a veces llegaban las noches. Dicen que algunos eran la noche, venía, por eso dice que en la noche las vírgenes estaban esperando, las que no eran sensatas estaban allá. Ay, no, quién sabe cuándo viene el novio. Y las sensatas tenían aceite. Pregunto, ¿somos sensatos en esta preciosa mañana? ¿Somos gente que está velando por la venida del Cristo Jesús? ¿Estamos preparándonos o no?
Debemos tener aceite, amado. Debemos tener aceite en nuestras lámparas porque Cristo viene. Y viene cuando nosotros no nos pensamos que va a venir, porque el novio viene cuando el Padre dice que venga. No cuando usted piensa, es cuando Él dice que va a venir. Y eso va a ser antes de la segunda venida. La segunda venida es terminando exactamente la tribulación o la gran tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no quiere que su iglesia pase y llegue allá hasta el final toda sangoloteada. Esa es una posición. Ahora sí voy a exponer. Está saliendo mal. ¿Hay otro micrófono? Me lo quito, me lo pongo, lo alineo, me lo quito, me lo pongo. Que si me lo quito, que me lo pongo. Hay un salmo así, ¿verdad? Ahí se escucha. Es que quiero explicarles qué es. Que también se está grabando, como les dije. Entonces, si no sale bien allá, se va a escuchar parecido. Muy bien. Entonces, ahora, punto número 6. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? La postura, hay 3 posturas. Una es pretribulacionista o pretribulación, apoyada en estos pasajes. Escuche. Primera Tesalonicenses capítulo 1 del verso 9 al 10 nos habla de que Jesús libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso del 1 al 9 nos habla de que hay 2 grupos, unos que van a ser librados o que están en lo correcto y otros que no. Usted lo puede ver ahí, lo puede estudiar, no lo vamos a leer en esta mañana, pero hay 2 grupos, uno que escapa de la ira del Señor y otros que no. Apocalipsis capítulo 3 verso 10, que lo vimos con el estudio de las iglesias, dice, escuche, porque aquí hay algo muy importante. ¿Cuántos se tuvieron que aprender las preposiciones en la escuela? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hasta, por así, según por detrás. Aquí hay un manejo en este versículo de una preposición que cambia todo. Escuche. Dice Apocalipsis 3:20, te guardaré de la hora de la prueba. Si es que la posición nuestra es, o la suya es, que Dios nos va a librar en la, diría, en vez de la preposición de, diría en la. ¿Sí? Leo para ustedes. Te guardaré de la hora de la prueba. Si fuera durante, diría, te guardaré en la hora de la prueba. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Ok, entonces dice que nos va a librar de ella y no en ella. Entonces, esa es otra parte de la posición de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Ahora, también se dice que la palabra iglesia no aparece en Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, no aparece la palabra iglesia. Eso dice que la iglesia ya fue tomada, fue sacada. Pero ahora, si usted tiene cualquier otra posición, yo se la respeto, porque esto no es de que yo tengo la razón o no, es de que estemos preparados para la venida del Señor. ¿Sí? Es de que estemos preparados para la venida del Señor. Ahora, vean lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25. Dice, Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Y escuchen lo que dice el verso que sigue, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Y Hebreos dice, capítulo 10, verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Colosenses capítulo 1 verso 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? Delante de él.
Y Apocalipsis 3:10, que ya lo leímos, ¿verdad? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, si la iglesia debe pasar por la tribulación o por parte de ella para ser purificada, la obra de Cristo en la cruz no habría sido suficiente. Esa es una posición. No habría sido suficiente. Es decir, tendríamos nosotros una especie de purgatorio evangélico cristiano. Estoy hablando aquí de esta posición. Pero también yéndome un poquito adelante a las otras posiciones. Es decir, si nosotros tenemos que pasar por todo eso para ser purificados, es como purgatorio evangélico. Porque tenemos que ir viendo a ver cómo nosotros purgamos allá para ser limpio, que es la idea del purgatorio. Que usted está allá y entonces hacemos oraciones por usted y todo, y llega un momento donde ya la balanza se levantó tanto que ya usted sale perfectamente de ahí. Entonces la obra de Cristo no fue completa. John Walvoord, que les mencioné quién es, dice: la idea de que la iglesia necesita ser purificada por la tribulación contradice directamente la suficiencia de la cruz de Cristo. Y dice él, no yo, decía él, no yo, Cristo no necesita ayuda del anticristo para perfeccionar a su novia. Ok, ahora menciono las otras dos posiciones. Una es la siguiente, ¿verdad? En el orden sería la posición que somos arrebatados en medio de la tribulación. Es decir, los 7 años que les mencioné de las 70 semanas, que estamos esperando la última semana, que era de ¿cuántos años? 7 años. Entonces, lo que se dice es que va a haber una interrupción a los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque ya cuando comienza la tribulación comienza todo el desarrollo de lo demás. Entonces, a la mitad de la semana de los 7 años, es decir, 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto que hace con Israel, que eso lo podemos ver más adelante. Entonces comienza la cuestión más socoyonoa, ¿verdad? Más fuerte. Entonces, los de esta posición dice que Cristo viene a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, y se lleva a la iglesia. Pero fue golpeada durante todo eso, y entonces ellos se apoyan, o esta teoría se apoya casualmente en Daniel 9:27, donde habla la mitad, la ruptura del pacto, pero también Apocalipsis 11, del 15 al 18, habla de que la final trompeta, algunos lo conectan con lo que leímos anteriormente, 1 Corintios 15, 52, ¿verdad? Que dice que es hasta el final de la trompeta donde la iglesia será tomada y dando paso a esos otros 3 años y medio. Dice una frase de Rosedal más bien, que es una persona que defendía esta posición. Dice: la iglesia será preservada de la ira, pero no necesariamente del sufrimiento, ¿verdad? Esa es una posición. El rapto ocurrirá en la mitad de los 7 años de tribulación, es decir, a los 3 años y medio, justo antes de que comiencen los judíos en los juicios, más severos, es decir, la gran tribulación. Y la otra posición es la posición post-tribulación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que comience el milenio, ¿verdad? Que estamos obviamente entendidos que Jesús va a tener 1000 años de gobierno en la tierra. Dice que entonces antes de que comience eso, viene el Señor y se lleva a la iglesia, ¿sí? Entonces esa es la última posición, son 3, ¿verdad? Les decía. Entonces dice Mateo capítulo 24, 29, 31, ellos dicen que entonces toman esta parte y dice inmediatamente después de la tribulación, dice que viene el Señor. Juan capítulo 17, verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Y hay algunos de estos pasajes que a la verdad, hermanos, algunos están muy jaladillos para poder acomodarlos, ¿verdad? Están poquillo jaladillos. Entonces, hoy hemos compartido acerca de este tema,
que es muy importante. No es importante si te basas en el primero, el segundo, el tercero. Lo importante es que usted tenga el conocimiento de que esto va a suceder sí o sí. Y lo más importante es que si usted piensa que va a venir hasta el final de la tribulación, debe estar preparado, ¿sí o no? Debe estar preparado. Si usted cree que va a venir a la mitad es decir, a los 3 años y medio de cuando comienza la tribulación, debe estar preparado, sí. Y sí, y sí. Es más, le quiero decir, si tenemos que estar preparados para irnos en el primero que expusimos, debe estar todavía mucho más preparado para que sea en medio de los 7 años o para el final, porque si estamos fregados o medio fregados, llegamos apagándonos nosotros a la tribulación, que no debe ser así. Imagínense si nos toca a mitad. Yo quiero animarle, iglesia, en esta mañana, para que esto no sea un tema solamente de conocimiento ni de discusión. No que salgamos ahora hablando, es que la posición no me parece, es que esto y lo otro, el pastor cree que esto va a ser así o lo que sea. Yo estoy hablando de la posición de las personas que han sido eruditos sobre la historia del cristianismo y de lo que la palabra de Dios dice y reafirma. Usted podrá creer en cualquiera de las posiciones que hay, pero lo más importante, eso sí es lo más importante, es entender que si usted no está listo para irse con el Señor, se va a quedar en la primera, en la segunda o en la tercera. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios porque hay una promesa. Él se fue a preparar moradas al cielo para que usted y yo podamos tener un lugar especial donde podamos compartir con Él. Pero además quiero decirle algo para que usted todavía le quede más concreto esto. Quiero decirle que Jesús en el rapto viene por su iglesia y en la segunda venida porque sucede una boda, porque hay algo precioso allá donde nosotros vamos a estar en el tribunal del Señor, pero este no va a ser un tribunal para que usted y yo seamos condenados, sino un tribunal más bien para ver qué hicimos bueno y premiarnos y darnos a nosotros cosas lindas. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, además de que hemos hablado que Él no va a venir como cordero, sino que va a venir como león, Él ya no viene solo, sino que viene con su iglesia. No que ocupa que la iglesia le ayude a la batalla que va a tener, sino para que nosotros, la iglesia, veamos cuán glorioso es Él, porque Él va a venir como amo y Señor de todo esto, y se va a parar, como decíamos la otra vez, en el Monte de los Olivos, ya no como cordero, sino como Señor. Démosle gracias a Dios en esta mañana.